Bienvenidos de nuevo. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Espero que esté llegando bien la señal. Espero que todo marche bien. Vamos a retomar la clase jóvenes de estadística programada para el día de hoy. No hemos tenido clases en los últimos días, pero haciendo un recordatorio, hemos estado trabajando la parte final de los datos estadísticos bajo la metodología de agrupamiento en una tabla de distribución de frecuencias. Si se recuerdan, la última vez habíamos tenido una pequeña tarea para que ustedes realizaran algunas conclusiones de los resultados obtenidos y de las gráficas elaboradas. Vamos a retomar ese tema unos 5 o 10 minutos para concluir, para darle finalización a esa parte para entrar luego al tema de las gráficas. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a presentar visto en clase. Para partir de ahí, ustedes me van a apoyar con algunas conclusiones que yo les solicité que ustedes generaran y vamos a ver qué tal les fue en esa tarea. Bien, entonces, aquí tenemos la parte de la estadística que habíamos estado viendo, ¿sí? Lo último que vimos fue cómo preparar gráficas a partir de los datos que teníamos en nuestros intervalos que generamos, las frecuencias que teníamos en los intervalos que generamos, y a partir de eso, pues entonces generamos estas gráficas. La primera gráfica que generamos fue el histograma. Este histograma representa la frecuencia que hay en cada intervalo. Se construye en el eje X con los límites reales, en este caso que están representando la edad en años de los participantes, y en el eje Y las frecuencias absolutas, es decir, el número que registra cada intervalo. De manera que entre una edad de 9 a 19, de 9.5 a 19.5 años, había una frecuencia de 5. De 19.5 a 29.5 años, había una. De 29.5 a 39.5 se registró una frecuencia de 10. De 39.5 a 49.5 se registró una frecuencia de 13 y así sucesivamente para el resto de los intervalos se registraron estas frecuencias. De manera que yo les decía, como una forma de interpretar la gráfica, que nosotros observábamos mayores frecuencias en las edades más jóvenes. O sea, si ustedes se dan cuenta, en esa distribución de barras, las barras no están distribuidas simétricamente, no están distribuidas así uniformemente, sino que hay una concentración de barras más altas en la parte izquierda de la gráfica, que corresponde a edades menores, y una frecuencia más baja en la parte derecha, donde se presentan las mayores edades. Por otro lado, vimos el polígono de frecuencias que nosotros lo construimos en base a los puntos medios de cada intervalo, los ploteamos aquí en el eje X y las frecuencias absolutas en el eje Y, de manera que la mayor frecuencia absoluta es 19, nuestra escala llegó a 20, eso nos permitió que abarcara la mayor frecuencia absoluta observada. Entonces, aquí en los diferentes puntos medios, en 14.5 de punto medio teníamos una frecuencia de 5 y sucesivamente en 24.5 teníamos una frecuencia de 19, en 34.5 teníamos una frecuencia de 10, en 44.5 una frecuencia de 13, en 54.5 una frecuencia de 4, para 74.5 una frecuencia de 2. Nosotros cerramos el polígono agregando un punto medio anterior y un punto medio posterior que no estaban en nuestra tabla.
Entonces nosotros verificamos los valores a partir de los cuales van avanzando los puntos medios, y entonces eso nos permitió crear un punto medio anterior y un punto medio posterior cuya frecuencia era 0, o sea, situamos el punto ahí a la altura de 0 en esos puntos medios, y eso con el fin de cerrar nuestro polígono de frecuencias, ¿verdad? Tanto el polígono de frecuencias como el histograma nos dan a nosotros, que es interpretar o representar cómo quedaron distribuidas las frecuencias de los datos en estos intervalos que se crearon, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos la semana pasada, y entonces ahora vamos a escuchar algunas conclusiones, ¿sí? Como los tengo por grupos aquí, entonces voy a tomar un grupo al azar. Por ejemplo, el grupo de Alejandro José Mora Molina. Alejandro José Mora Molina o alguien de su grupo me puede leer algunas de las conclusiones generadas con los valores estadísticos, con las medidas estadísticas que nosotros calculamos a base de nuestra tabla. Ingeniero, el porcentaje de heterogeneidad del grupo es de 42.19%. Bueno, pero esa no es es parte de una conclusión, pero la conclusión debería de ser, por eso me gusta que damos algunas observaciones. Entonces, eso podría ser parte de una conclusión, pero no lo es todo, porque si usted está hablando de la heterogeneidad del grupo, o sea, si está diciendo que el 42% de variación fue observada en esa variable, ¿eso qué le genera a usted? ¿Qué información le genera? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Está bien? Con eso debe concluir usted, ¿verdad? No solo mencionar el resultado que obtuvo, sino que sacarle un poquito el jugo, darle un poquito de interpretación a nuestro juicio, qué representación tienen esos valores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos la variabilidad en las edades de los participantes, se manifiesta en un 42%, lo cual se considera una alta variabilidad, una alta heterogeneidad, como lo quieran decir, lo que significa que hubieron mucha variación en las edades de los participantes. Eso es en última instancia lo que nos dice ese porcentaje. Si usted considera que es alto, entonces en la edad de los participantes. Recuerde que lo que estamos estudiando es la edad de los participantes, ¿verdad? Entonces debe de ser un poquito así como un poquito más incisiva la conclusión, dar un poquito más de detalle respecto a lo que representa. Pero a partir de ahí hagamos nosotros algunas observaciones. El grupo de Naomi Pamela Nájera González, no, Nájera, ¿qué es? Nájera G dice nada. Sí, Nájera González. Conozco a otra Nájera González, ¿verdad? Pero ella es Naomi Pamela Nájera González. ¿Me dice otra conclusión obtenida a partir de los datos? Bueno, Naomi no va a participar, o un representante de su grupo. Bueno, por favor, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces, alguien que quiera exponer su conclusión para que nosotros la analicemos y le hagamos alguna propuesta. Alguien que levante la mano para poder darle la palabra, que quiera presentar su conclusión. Recuerde que en el examen ustedes van a tener que presentar sus conclusiones. Sí, adelante. Las personas de 25 años estuvieron más activas en la reunión. Perdone, solo escuché las personas de 25 años. ¿Me podría leer de nuevo su conclusión?
Las personas de 25 años participaron más en la reunión porque, bueno, de 25 es la moda. Bueno, lástima, está un poquito deficiente la calidad de señal. Creo que lo que me está diciendo es respecto a la moda, una conclusión respecto a la moda. Lo que podríamos decir respecto a la moda es que la edad que más personas que más participantes presentaron está situada alrededor de 25.58 años, algo así, ¿verdad? O sea, exponer que la moda lo que nos está diciendo es que ahí hay una alta frecuencia en esa edad. 8 años representa una edad en la cual se observa que existe la mayor cantidad de participantes en esa edad. Bien, no sé si tengan alguna duda respecto a las conclusiones. En la próxima tarea lo vamos a hacer de otra manera para que todos presenten y yo tome una de las presentaciones que ustedes han hecho y sea un poquito más fluido. Creo que esa sería mejor manera. Ya estoy buscando alternativas porque que me presenten esta forma como lo estamos haciendo es un poquito más problemático. Entonces lo que vamos a hacer es que todos van a presentar su tarea y yo al azar ya me la envían, yo al azar tomo una, la leo y entonces ya hacemos algunas observaciones. Creo que así va a ser un poquito más fluido. Bueno, entonces esas conclusiones, valga la redundancia, concluirían nuestro análisis de esa información. En este caso fue el ejemplo de evaluar cómo estaban las edades de los participantes en un programa de capacitación, ¿verdad? Podía ser cualquier otra variable y lo que hicimos fue crear una tabla en la cual nosotros calculamos las medidas de tendencia central, media, moda, mediana y las medidas de dispersión, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Además de eso hicimos unas gráficas que nos representaran cómo estaba la distribución de los datos. Bueno. A partir de ahora vamos a ver entonces un tema relacionado con gráficas estadísticas. Ustedes en algún momento gráficas para representar una variable en particular o dos variables en particular, la información que ustedes quieran representar. Una gráfica nos da a nosotros la posibilidad de representar de forma sencilla, de forma comprensible, de forma fácilmente interpretable alguna información que nosotros necesitemos representar. Por ejemplo, resultados obtenidos en un ensayo, una encuesta realizada, proyecciones, etcétera. Entonces, necesitamos representar de forma visual información numérica. Las gráficas nos ayudan mucho. Hoy vamos a ver algunos elementos así bastante sencillos, bastante generales en el tema de la elaboración de gráficas. Entonces, vamos a ver una presentación muy sencilla que yo tengo sobre el tema de las gráficas. Vamos a ver. Bueno, lo vamos a tomar de aquí porque... Bien, vamos a hablar de las gráficas estadísticas. Recuerden que con eso terminaríamos apenas la segunda unidad. En el tema de las gráficas estadísticas ya completamos el área, la unidad correspondiente a la estadística descriptiva. Entonces las gráficas también nos ayudan a describir el comportamiento de datos. ¿También nos ayudan a qué las gráficas? Escribir el comportamiento de los datos. Hacer una proyección. Una proyección quiere decir cómo se, digamos, cómo se presentan, cómo se van proyectando cierto tipo de datos, ¿verdad? Entonces, las gráficas estadísticas, en términos generales, nos permiten representar en forma visual el comportamiento de datos, ya sea en poblaciones o muestras. Esa es la finalidad general de las gráficas. Tener una forma clara, sencilla, formal de representar datos
respecto de una variable o respecto de varias variables que estemos analizando. Como les decía, yo creo que ustedes, porque desde la primaria a nosotros nos enseñan a hacer gráficas, entonces de alguna manera ya están familiarizados con el uso de las gráficas. Aquí vamos a añadir algunos elementos formales. Entonces, dicho de una forma muy simple, ¿qué son las gráficas estadísticas? Las gráficas estadísticas son herramientas que nos permiten representar datos en una forma ilustrada, con mayor facilidad de interpretación que en el caso de las tablas o cuadros. Fíjense ustedes, jóvenes, que la mayoría de veces una gráfica va a completar los datos que en una tabla se presentan en forma muy precisa, pero muy difícil de interpretar. Se utiliza una herramienta que no es tan precisa, pero que es más fácil interpretar, y esta herramienta son las gráficas estadísticas. De manera que muchas veces cuando nosotros colocamos un cuadro de datos, a la par colocamos una gráfica que esté representando esos datos y que sea más fácil visualizar el comportamiento que dichos datos tienen. Primordial de las gráficas. Ahora bien, existen gran cantidad de tipos de gráfica y cada una está diseñada para un propósito específico, ¿verdad? Vamos a ver nosotros algunas de ellas. Te voy a mencionar cuáles son los elementos críticos, cuáles son los elementos más importantes que debe de tener una gráfica. ¿Qué partes, qué estructura le tenemos que dar a una gráfica completa? ¿Sí? Entonces, vamos a mencionar algunos elementos que son indispensables que una gráfica presente. Número 1, el título principal o el título general de la gráfica. Este título lo que hace es que expresa o describe qué está representando la gráfica. Repito, no voy a repetir más esto porque es importante. Una gráfica el título de la gráfica es esencial. Una gráfica sin título es un pecado. Es un pecado total, no tiene perdón. Entonces, siempre una gráfica debe llevar un título. ¿Para qué se usa el título? Para indicar o para describir qué estamos representando en esa gráfica. Características del título, anótenlo porque eso no está en la presentación. ¿Qué características debe tener el título de una gráfica? No, breve, claro y conciso. ¿Apuntaron esas 3 características? No importa que las haya apuntado o no, pero que usted lo entienda. El título de una gráfica debe de ser breve, claro y conciso. ¿Qué quiere decir breve? Que no va a ser un título muy grande. Yo he visto gráficas donde de una vez le ponen un párrafo de título. Eso está mal. Entonces el título, la gráfica lo dice todo. El título solo debe de ser muy resumido. 2 líneas de título nada más. Normalmente el título de orden de la gráfica. La gráfica, el título podría ser figura 1, edad de los participantes en el evento de capacitación sobre derechos humanos 2022. Entonces, una característica del título, breve. Claro, el título no se debe hacer bolas. No deben ustedes empezar a discutir la gráfica en el título. El título debe ser claro. Solamente lo que representa la gráfica. No hacerse muchas bolas en el título, ¿verdad? Figura 1, edad
de los participantes en el evento de capacitación sobre derechos humanos ENCA 2022. Así, claro. Conciso quiere decir que va al grano. Conciso quiere decir que no se entretiene en estar tratando de explicar lo que la gráfica en sí mismo explica. Entonces, repito, título de la gráfica, breve, claro y conciso. Bueno, la mayoría de veces se recomienda que el título de la gráfica vaya en la parte inferior de la misma. Eso no hay un acuerdo total, pero muchas veces las normas de redacción nos dicen que los de inferior y los títulos de los cuadros van en la parte superior. Eso está cambiando constantemente, pero es una recomendación que nosotros vamos a sugerir. El título de las figuras, colocarlo en la parte inferior y normalmente va acompañado de un número de orden. Segundo elemento que de los ejes. A veces solamente están los números en los ejes y uno no sabe si lo que están representando ahí son libras, son kilómetros, son metros o son años. Entonces, siempre el título del eje, el eje Y debe llevar un título, el eje X debe llevar un título que indiquen o aclaren qué está representando ese eje. También es esencial el título de los ejes. Luego, el contenido propio de la gráfica. El contenido propio de la gráfica debe estar en una escala que sea comprensible. A veces, por la necesidad de representar datos muy grandes, entonces nosotros reducimos la escala, pero no lo expresamos ahí dentro del contenido de la gráfica. Entonces la gente se pierde y no sabes que cada unidad de incremento representa 1000 unidades reales. Entonces siempre hay que hacer alusión a la escala que se está usando. En cuanto a la variable, si son varias variables, deben de estar bien diferenciadas. Si usa un verde para una variable, use un rojo para la otra variable y no use un verde tierno, un verde oscuro y un verde no sé qué, que al final de cuentas se van a confundir. Entonces, la variable debe de estar, si existen varias variables, perfectamente diferenciadas. No se recomienda más de 4 variables en una sola gráfica, dependiendo del tipo de gráfica que se trate. Referencias es algo que también no debe faltar en una gráfica. Las referencias indican qué está representando cada símbolo o cada color usado en la gráfica. Por ejemplo, si hay barras verdes que representan las barras verdes, si hay barras amarillas que representan las barras amarillas y si hay barras rojas que representan las barras rojas, lo mismo que las líneas que representan. Esas referencias o leyendas nos aclaran lo que representan las diferentes variables que están incluidas dentro de la gráfica. Bueno, esos son los elementos más básicos que debe llevar una gráfica. Título general, título del eje, contenido de la gráfica, las referencias y a veces llevan otros elementos, pero estos son los más esenciales. Bueno, vamos a mencionar algunos tipos de gráficas que existen. No todos, pero los más comunes. Pictogramas. El primer tipo de gráfica que menciono le vamos a llamar pictogramas. Los pictogramas diríamos nosotros que son una de las gráficas más sencillas que existe. Los pictogramas diseñados para personas que no tengan mucha experiencia en interpretación de las gráficas. Los pictogramas son gráficas sencillas que usan elementos visuales simples para representar las variables que contiene la gráfica. Entonces usan muñequitos, usan símbolos muy asociados con la variable que se está representando. Los pictogramas son creados para gente con poca experiencia. Aquí dice la descripción, son gráficas sencillas que representan datos muy aproximados. Oiga bien esto, los pictogramas no tienen mucha precisión.
digamos que le dan más importancia a la comprensión de los símbolos que a la exactitud de los valores que representa la gráfica. Entonces son gráficas que representan datos muy aproximados, no tan precisos, ¿verdad? No tan así con una exactitud tan fuerte, pero sí datos muy aproximados, y utiliza símbolos o figuras sencillas, sugerentes, relacionadas con la variable que representa. Relacionadas con la variable que representa quiere decir que si usted está representando exportaciones de café, no va a usar una bicicleta para representarlo, ¿verdad? O si usted está representando poblaciones humanas, no va a usar cabezas de ganado para representarlas. Entonces, deben de usarse símbolos relacionados con la variable que se está representando. Estas gráficas están diseñadas para público con poca experiencia en interpretación de gráfica. Eso ya lo habíamos dicho, solo complementa la descripción de ese tipo de gráfica. Vamos a ver un ejemplo entonces de los pictogramas. Bueno, aquí dice el título de la gráfica. Si ustedes se dan cuenta, vayan juzgando lo que hemos hablado para ver si lo contienen los ejemplos. Una gráfica debe tener título, dice un título principal. El pictograma, como no tiene claros los ejes, entonces no necesita títulos de ejes, ¿verdad? Pero sí un título principal. Entonces dice figura 5, ese es el número de orden que lleva la gráfica. Número de socios de la cooperativa Encagrante durante los años 2012 al 2014. Bueno, fíjese que el pictograma no lleva la palabra pictograma en el título de la gráfica. Ahorita lo estoy poniendo porque precisamente estamos usando este punto como ejemplo para ese tipo de gráficas, pero no va a llevar. El título de la gráfica no va a llevar la palabra pictograma. En este caso les decía que los pictogramas van a ser bastante aproximados, no van a tener una exactitud así tan precisa. En este caso, cada muñequito de esos, cada silueta de esas que ustedes ven, representa a 10 socios. De manera que si en el año 2012 quisimos representar 32 socios, pues nos conformamos con poner 3 siluetas o 3 muñequitos, ¿verdad? Y eso da una clara indicación de que alrededor de 30 personas hubieron en ese año. En el siguiente año sí tuvimos un poquito más de suerte porque cabal coincidió el número de socios que se iban a representar con las siluetas así con exactitud. Entonces aquí están dando la idea de que son 50 socios. Y en el siguiente año, 59 socios. En este caso, pues dibujamos 6 siluetas, o sea, un aproximado de 60. Les decía que en este caso se prefiere la comprensión a la precisión. Personas que lo que hacen es poner un pedazo de otro muñequito para representar, digamos, datos fraccionados. Eso a veces confunde a las personas en lugar de ayudarlas a comprender la información. Entonces aquí estamos prefiriendo usar una gráfica más aproximada, pero que no genere confusión en la interpretación. Es típico de un pictograma que está usando figuras sugerentes, figuras relativas a la variable que se está representando para representar esos valores, ¿verdad? Como les decía, una de las gráficas más simples que existen. Bien. Veremos otro tipo de gráfica. La gráfica de líneas, esa es una de las... Está llegando la gráfica de líneas, pues como su nombre lo dice, utiliza líneas para representar
tendencias en el tiempo, en el espacio. Tendencia es que dar tendencias, qué proyección, qué camino lleva una variable, ya sea en el tiempo o en el espacio. Una recomendación importante cuando se va a crear una gráfica de líneas, cuando se va a utilizar una gráfica de líneas, es que se usen no solamente diferentes colores, sino que juntamente con los colores se usen algún tipo de símbolo asociado diferente. ¿Qué quiere decir con eso? Si usted usa un color diferente a otro color para representar dos variables distintas, pero si el trabajo en donde va la gráfica se imprime en blanco y negro, entonces esos colores ya no llegan a hacer diferencia. Entonces ahí muchas veces he visto yo esa experiencia que se usan colores para representar la diferencia entre dos variables de una gráfica y al momento que se imprime el documento se imprime en blanco y negro. Y entonces ahí genera confusión de cuál variable es cuál. Entonces, normalmente se aconseja que junto con la línea vaya una forma de línea diferente. Por ejemplo, unas pueden ser líneas punteadas, otras pueden ser líneas gruesas, otra puede ser línea delgada, o una línea que vaya acompañada de un símbolo distinto. Por ejemplo, una línea que lleve en su recorrido triangulitos, otra línea que lleve en su recorrido circulitos. Eso es circulitos. Otra línea que lleve X, por ejemplo, pegadas a las líneas. Y eso haría que cuando la gráfica se imprima, si se imprime en blanco y negro, pues no genere confusión en la diferenciación de colores y de variables. La otra recomendación, pilas, porque le estoy dando dos recomendaciones bien simples, pero bien clásicas para la gráfica de líneas. La primera ya les dije que juntamente con las líneas debería de usarse, juntamente con los colores de la línea debería usarse otra forma para hacer la diferencia entre las variables. La segunda recomendación es que no se recomiendan incluir, yo diría más de 4. Aquí dice más de 5, pero yo voy a reducir y voy a decir que no se recomiendan más de 4 variables en una gráfica de líneas. ¿Qué sucede cuando hay muchas variables en una gráfica de líneas? Las líneas se empiezan a cruzar una con otra y que es difícil seguirle el rumbo. Entonces eso, en lugar de ayudar a aclarar, pues crea confusión. Entonces no se recomienda incluir muchas variables en una misma gráfica de líneas. Esas son dos recomendaciones típicas que usted debe de tener presente a la hora de estar usando este tipo de gráfica. Aquí hay un ejemplo. Dice, tenemos aquí un cuadro donde está representada las exportaciones de 3 productos tradicionales, el banano, el café y arroz, durante diferentes años. Y si ese comportamiento, esa tendencia de las exportaciones, la queremos representar en una gráfica, entonces vamos a usar una gráfica de líneas. ¿Ah? Entonces, estos valores numéricos que están aquí son los que están representados en esta gráfica de líneas. El título de la gráfica dice figura 6, bueno, la anterior fue la 5, entonces dice figura 6, tendencia de ingreso de divisas por exportación de productos agrícolas Guatemala 2015-2018. Es una gráfica un poquito anterior, pero sirve de ejemplo. Entonces, era lo que yo les decía, las dos recomendaciones, bueno, digamos 3 recomendaciones. Ponga atención a esto, por favor. 3 recomendaciones. Primero, usamos gráfica de líneas porque queremos representar tendencias. Segundo, como estamos usando gráfica de líneas, vamos a tener cuidado de no incluir muchas variables. En este caso, solamente estamos incluyendo 3 variables. Tercero, si usted se da cuenta, cada color representa una variable, pero a la par del color,
cada línea tiene un símbolo diferente asociado. Por ejemplo, el banano está representado por una línea azul con rombos, unos cuadritos, digamos, inclinados, que son rombos. Entonces, si se imprimiera en blanco y negro, pues ya tenemos nosotros la certeza de que no se va a confundir con otra línea que esté asociada con otro símbolo. Entonces, si usted da cuenta, el banano primero baja y después sube. Esa es la tendencia que tiene el banano. Baja y sube, ¿verdad? Se puede observar claramente esa tendencia. Luego tenemos el café. El café siempre ha sido un producto que ha manifestado una tendencia así bastante irregular. Es un producto que a veces sube y a veces baja también. En este caso, el café del año 2015 al 2016 subió un poquito en sus exportaciones, volvió a subir el 2017, pero el 2018 se vino abajo. Ese es el comportamiento del café. Usted ve aquí el reflejo de los valores en millones de dólares. Era lo que yo le decía, identificar los ejes que se están usando en la representación de la gráfica. Y por último, el arroz. El arroz también primero tiene un buen ascenso que supera a todos los productos. Después se va hasta abajo, que queda por debajo de los demás productos, y después vuelve a subir. En este caso, estos datos nos están representando que el arroz fue el que tuvo más variación en el comportamiento. Subidas grandes y caídas grandes. Bueno, entonces solo lo estoy usando como ejemplo para que ustedes vean la aplicación de este tipo de gráficas, de líneas, que se usan para representar tendencias. Siguiente tipo de gráfica que vamos a ver. La gráfica circular tiene varios nombres. En Excel, bueno, yo no les di Excel a ustedes, pero en Excel yo normalmente les enseño, porque el Excel es un programa que es muy usado para crear gráficas estadísticas. Hay otros programas, pero ese es uno de los más comunes. Entonces, la gráfica circular toma diferentes nombres. A veces se le llama gráfica de pastel porque lo que genera es una especie de pastel, ¿ah?, o de pie. Entonces, se le llama gráfica circular, gráfica de pastel, gráfica de pie, gráfica de sectores. Una de las gráficas también más usadas y más sencillas. Tiene una gran ventaja y una gran desventaja. Vamos a describir y en eso usted va a notar la gran ventaja y la gran desventaja que tiene este tipo de gráfica circular o de pastel. Dice la descripción: es una gráfica sencilla que se utiliza cuando se desea representar una sola variable y se basa en la distribución del todo, o sea, usted tiene toda la población o toda la muestra que va a representar y entonces se distribuye todo ese grupo de datos en diferentes segmentos de la circunferencia de acuerdo a la magnitud de los valores que tome cada una de las categorías en que se distribuye la variable. Entonces, jóvenes, lo que está subrayado muestra la ventaja y la desventaja. ¿Cuál sería la ventaja de la gráfica circular? Bueno, la ventaja de la gráfica circular es que es una gráfica sencilla. Cualquiera puede interpretar una gráfica circular. No necesita ser un profesional, no necesita tener mucha experiencia en interpretación de gráficas para poder interpretar una gráfica de pastel. Ahí sí que en el pastel la mayor tajada representa la mayor magnitud en las categorías, ¿verdad? Y ahí conforme va el tamaño de la tajada va la importancia de la categoría. Entonces es una gráfica sencilla, esa es una ventaja. Y la desventaja también está subrayada. La desventaja es que esta gráfica, al contrario de la anterior,
Esta gráfica solo permite, en este caso, podríamos representar solo la exportación de café, solo la exportación de bananos, solo la exportación de arroz, pero no se puede en una misma gráfica combinar varias variables cuando estamos usando la gráfica de pastel, ¿verdad? Entonces ahí tiene la ventaja y la desventaja. ¿Cómo se construye? Creo que ustedes ya la pueden hacer. Sin embargo, vamos a describir cómo se construye. Si uno la hace mediante un programa de informática, pues el programa de informática como Excel automáticamente los segmentos. Pero si uno la hiciera a mano, como quien dice, si uno la hiciera por su propia cuenta, entonces ahí la idea es distribuir el 100% de los datos o de los valores que toma la variable en los 360 grados que tiene la circunferencia. O sea que dependiendo de qué porcentaje o qué magnitud en relación al total toma cada una de las categorías de la variable, así se distribuyen los 360 grados proporcionalmente con respecto a la magnitud que toma la categoría en relación a los datos que presenta. ¿Verdad? Vamos a ver un ejemplo en un momento, pero esa es la idea. El 100% de los datos que tiene la variable se distribuyen asignando a cada porcentaje un número de grados de manera que el 100% coincida con los 360 grados de la circunferencia. Y si una categoría, por ejemplo, entonces ya se le distribuirá el 40% de esos 360 grados de la circunferencia. Veamos un ejemplo. Dice, ejemplo, se realiza un estudio sobre la procedencia de los estudiantes de la ENCA, encontrándose que estos provienen de 5 regiones del país, clasificadas de la siguiente manera. Entonces ahí lo que vamos a hacer es un pie o vamos a hacer una gráfica circular en donde estén los segmentos o sectores, como se llama, que representan cada una de las procedencias de los estudiantes registradas. Entonces ahí tenemos el ejemplo. Dividimos la procedencia de los estudiantes en 5 zonas. La zona norte, la zona sur, la zona oriente, la zona occidente y la zona del centro. Y aquí está el número de estudiantes registrados. Es un ejemplo hipotético, no son datos reales, solo para el ejemplo. Y entonces tenemos que cada región de procedencia tiene un número determinado de estudiantes. Estos serían los datos primarios. Al final de cuentas tenemos un total de 269 estudiantes. Luego, esos 269 estudiantes corresponden al 100% de los estudiantes, que en términos de ángulo de la circunferencia equivaldría a los 360 grados de la circunferencia. Ahora, proporcionalmente distribuimos los 360 para ver qué ángulo le toca a cada categoría. Se puede hacer con respecto al número de estudiantes la distribución o se puede hacer con respecto al porcentaje, que de todas maneras la tajada va a ser del mismo tamaño o el segmento va a ser del mismo tamaño. Entonces, digamos que si 100% son 360, se hace una regla de 3. 100% de los estudiantes es el 360 de la circunferencia. Entonces, el 13.75%, ¿qué ángulo será? Se hace una regla de 3 y por medio de la regla de 3 yo averiguo que es un ángulo de 49.5. Igual para las siguientes categorías. Si 100% representa los 360 grados de la circunferencia, 17.1% que son los del sur, ¿qué ángulo va a representar? Se plantea de nuevo una regla de 3 y encontramos que a esa región le corresponde un ángulo de 61.6. Luego, con transportador se va midiendo, se hace un radio para empezar a generar los segmentos.
se hace un trazo desde el centro hasta un punto de la circunferencia, dentro del círculo, y a partir de ahí se empiezan a medir los ángulos, el ángulo que representa cada categoría, ¿verdad? Por ejemplo, el norte, que es este celeste oscuro, le medimos un ángulo de 49.5 grados y eso ahí va a ir los 37 estudiantes. Está en rosado. Entonces, a partir de aquí medimos el ángulo que le corresponde a 61.6 y entonces esto representaría los 46 estudiantes del sur. Y lo mismo se hace para cada una de las regiones que corresponden a las categorías en que se clasifica la variable. Finalmente le ponemos un título ya cuando hicimos la distribución. Dice figura 7, distribución de estudiantes que ingresaron a la ENCA por zona de procedencia, ¿verdad? Entonces es una gráfica típica, muy sencilla. Como el todo, en este caso el todo son el total de estudiantes, se distribuye o se reparte en cada una de las categorías. Para eso sirve la gráfica de sectores o de pastel. Es importante tener en cuenta que hay que aclarar qué representa cada uno de los colores usados en los segmentos. Pueden ser colores o pueden ser texturas que se estén usando para diferenciar cada una de las categorías. Y eso sería la gráfica de sectores. Ahí se van midiendo los ángulos y haciendo los trazos para cada una. Al final de cuentas quedaría de esta manera. En este caso, yo le decía que se puede hacer el cálculo respecto al número de estudiantes, que es la variable original, o se puede hacer respecto a los porcentajes. Aquí se hizo respecto al número de estudiantes. Este numerito que está aquí representa el dato real del número de estudiantes por zona. Y en este caso, en el otro ejemplo, se hizo respecto a los porcentajes. Entonces está mostrando qué porcentaje ocupa cada región en la distribución de los estudiantes para sumar el 100% que es la totalidad de la población. Con eso concluiríamos la representación de la gráfica circular. El siguiente tipo de gráfica que vamos a ver es la gráfica de barras. Miren, jóvenes, estas tres últimas, aparte del pictograma, estas tres últimas, que es la gráfica de líneas, la gráfica de pastel y la gráfica de barras, son en esencia las más utilizadas a todo nivel. De ahí hay otro tipo de gráficas, como gráficas de segmentos, gráfica de áreas, gráfica de Tukey, en fin, un montón de tipos de gráficas. Etcétera. Pero estos tres últimos que hemos estado mencionando son en esencia los más utilizados. ¿Para qué se utiliza la gráfica de barras? Se le conoce en Excel, por ejemplo, la gráfica de columnas es esta gráfica que tiene las barras verticales. ¿Para qué se usa? Esa gráfica se usa para representar datos categorizados de variables cuantitativas. Se puede representar una o más variables. ¿Qué quiere decir datos categorizados? Quiere decir, digamos, claramente distribuir en categorías distintas.
Para eso se usa la gráfica de barras, para representar datos categorizados, ya sea en variables cualitativas. Tenemos aquí que hay dos series, eso lo viste en Excel, dos series, o sea, dos variables. La variable agrónoma, datos que está aquí está representada por las barras verdes, y la variable forestales, que es esta columna que usted ve en este cuadrito aquí, que está representado por estas barras rojas, o no sé qué color podríamos decir, rojas, digamos. Bueno, son datos categorizados porque las dos variables, tanto agrónomos como forestales, están claramente distribuidas en estas categorías. Primer año, segundo año, tercer año. Esas son nuestras categorías de clasificación. Son dos variables, la variable agrónomos y la variable forestales. Entonces, cada variable se representa de una manera diferente dentro de la gráfica, por medio de barras, cuya altura indica pues el valor de la variable que se está representando, en este caso y entonces tenemos que aquí dice años y aquí dice promedio. El título de la gráfica, figura 9, promedio de notas de calificación de estudiantes de la ENCA por carrera y año. Entonces miramos que para el primer año, este fue el comportamiento que tuvo la nota. Este fue el comportamiento que tuvo la nota de los forestales, ligeramente superior. En el segundo año cambió la perspectiva. La barra verde que está representando la nota de los agrónomos llega a ¿qué valor? A 85. ¿Sí? Y la barra roja de los forestales llega a un valor de 75, ¿verdad? Se invierte el comportamiento. Y en el tercer año se vuelve a invertir, pero no con tanta diferenciación, ¿verdad? Este es la barra de tercer año, la nota promedio de los agrónomos y la nota promedio de los forestales. Entonces, es una gráfica muy simple, se puede interpretar fácilmente. Usted ve el comportamiento de las variables en cada una de las categorías en que la variable se clasifica o se divide, ¿verdad? Es una gráfica, como decía, es quizá el tipo de gráfica estadística que más se utiliza para representar datos en términos generales. La gráfica de barras, o como también se le llama, gráfica de columnas, ¿verdad? Barras verticales o columnas. Bien, esos serían los más conceptos o características que hacen referencia a una herramienta importante dentro de la estadística, que son las gráficas, ¿verdad? Entonces, vimos cuál era la utilidad de una gráfica, cuáles eran los elementos más que debía contener una gráfica, cuáles son los tipos de gráficas más utilizados y cuál es la aplicación que tiene cada uno de estos tipos de gráfica. En esencia, vimos una serie de elementos muy simples relacionados con el tema de las gráficas. Las gráficas en sí son una herramienta estadística muy importante, oígalo bien, una herramienta estadística muy importante dentro de la estadística descriptiva, que nos permite representar de una forma bastante simple y eficiente o valores estadísticos. Bien, le queda una pequeña tareita de investigación. Investigue, por favor, una cosa muy sencilla. Número 1, ¿qué utilidad tiene esta gráfica? O sea, ¿qué es? ¿Qué gráfica es? ¿Ojiva o polígono de frecuencias acumuladas? ¿Para qué se usa? Use el nombre, digamos, combinado, porque si usted solo busca la palabra ojiva, le va a aparecer una serie de términos bélicos militares, ¿verdad? No hablamos de eso. Hablamos de ojiva en términos de que estamos asociándolo con los tipos de gráfica. Entonces, a esta primera se le llama ojiva o polígono de frecuencias acumuladas.
Luego quiero que me investigue también diagrama de araña, que a veces se le llama radial, y que investigue por lo menos otros 3 tipos de gráfica que existan. Esto antes del examen, porque podría ser que algo se le evaluará a usted en la próxima evaluación, ¿vale? Entonces, por favor, 3 cositas bien sencillas. Investigue qué es el polígono de frecuencias acumuladas. Vimos polígono de frecuencias. Usted investigue qué es polígono de frecuencias acumuladas. Luego el diagrama de araña y otros 3 tipos de gráficas que puedan existir, ¿verdad? Y eso le queda como una pequeña tarea para que usted investigue. Bien, con eso concluyo la parte de las gráficas que cierra la unidad de la estadística descriptiva. Y con bombos y platillos vamos a dar entrada a la siguiente unidad, que es una de las unidades, si a ustedes les parece un poquito cansada la parte, digamos, la parte conceptual de la estadística, ya vamos a empezar con los ejercicios. Ya tiene que ponerse en forma. Ahora no solamente tiene que acurrucarse en el escritorio, sino ya desempolvar su calculadora a papel, porque de aquí en adelante viene ya la práctica de los ejercicios de la estadística, ¿verdad? Y entonces vamos a entrar a nuestro tercer tema, o como le llamamos nosotros, nuestra tercera unidad, que es la unidad del tema de las probabilidades. Es un tema bien importante, fascinante, interesante, excitante, y todo lo terminado en ante, menos Dante. Bueno, no digan eso, por favor. Bueno, vamos a entrar al tema de la probabilidad, que es sumamente importante para el resto del contenido del curso. Y entonces salimos ya de esta presentación y, bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Veo una manita levantada, permítame identificar de quién es. La manita, no sé a qué hora se levantó, de Jorge Luis Flores Pablo. Lo que pasa es de que no puedo usar el Teams dentro de la pantalla del Teams, la presentación, porque me da problema, entonces la estoy usando fuera, por eso es que a veces me cuesta ver las manitas, pero adelante si todavía es pertinente, Jorge Luis Flores. A ustedes les preocupa, dice Juan Francisco, hasta dónde llega el primer parcial. Juan Francisco, que no le preocupe tanto el parcial, porque ustedes jóvenes, más que aprender para el parcial, están aprendiendo para la vida. ¿Para qué están aprendiendo? Para la vida, ¿verdad? No creo que hayan contestado ahorita para el parcial, ¿verdad? Para la vida. ¿Para qué están aprendiendo, jóvenes? Para la vida. Bueno, pero en cierta forma es válida la pregunta de quién hizo la pregunta, Juan Francisco, creo yo, algo así. La parte de probabilidades es muy importante, pero no la vamos a evaluar ahorita porque no vamos a avanzar mucho en ello. Sin embargo, eso no quiere decir que no le ponga atención en este momento. Póngale atención porque es fundamental para entender el resto del curso. Ya se lo dije todo. No lo vamos a evaluar en el primer parcial. En el primer parcial, vamos a evaluar el primer parcial hasta lo que dije hace 5 minutos. Tema de las gráficas. Ahorita entramos a un nuevo tema. Eso ya no se evalúa en el primer parcial, pero es fundamental que le preste atención. Repito, no sé si Jorge Luis Flores tiene todavía la pregunta. Si no, entonces bajamos la manita. Bien. Si no hay preguntas, entonces vamos a entrar con gran algarabía, con gran alegría, al tema de la probabilidad, al tema de la introducción al tema de las probabilidades.
Denme un espacito. Pero les voy a compartir una presentación en donde hay algunos conceptos básicos. Es que tenía algún problema aquí en el tema de las presentaciones, pero ya estamos listos, ya estamos en línea. Bien, vamos a hablar de las probabilidades, pero antes de hablar de las probabilidades, yo quiero hacer un pequeño ensayo para entender o para conocer qué es lo que ustedes entienden por probabilidades. El término de probabilidad no es un término totalmente ajeno a nosotros. Constantemente nosotros usamos esa palabra. O si no la usamos constantemente, por lo menos en algún momento de la vida la hemos usado o la hemos escuchado y tenemos una interpretación sobre lo que representa este concepto. Entonces, yo lo que quiero en este momento es preguntarle a alguien que me diga para usted qué son las probabilidades. Y le voy a preguntar, por ejemplo, yo no sé si Teleguario Rodríguez está presente o algún representante de Teleguario Rodríguez. ¿Micrófono? Bueno, las señoritas le han estado ganando a los jóvenes. Vamos a escoger a una señorita. Jennifer Vanessa Martínez. Por favor, Jennifer Vanessa Martínez, ¿me puede apoyar dándome la idea que usted tenga acerca de lo que cree que es una probabilidad? Alguien que salve el honor del grupo, que levante la mano, levante la manita, por favor. Alguien que quiera aportar. No quiero formar un concepto de que el grupo de ustedes es más apagados, de los menos participativos, porque sé que no es así. Demuéstrenlo, por favor. ¿Alguien pilas que quiera levantar la mano? Yo, ingeniero. Bueno, no hay problema. Adelante. Tal vez la posibilidad de que algún suceso o evento suceda. Fíjense, jóvenes, que tengo la dificultad de que ustedes no los escucho, me estoy dando cuenta de eso. Entonces voy a tratar de resolver eso para la próxima oportunidad. Bien, Alejandro Mora. Ya hablé, ingeniero, pero es la posibilidad de que un suceso ocurra dentro de un tiempo limitado. Bueno, por lo menos lo escucharon sus compañeros. Yo no lo escuché, ya dije cuál es el problema que tengo, pero sí creo que me di cuenta ahí que lo escucharon sus compañeros. Gracias por participar, Alejandro. Bien, entonces, en términos generales, nosotros usamos la expresión de probabilidades en nuestra vida cotidiana. Cuando uno dice, entre ustedes, por ejemplo, dice, mucha, ¿qué probabilidad hay de que en el examen vayan a venir problemas? Hay una alta probabilidad, dice alguien, ¿verdad? Entonces, están jugando un análisis mental, digamos, haciendo una aproximación a la posibilidad de que algo vaya a ocurrir. Y ahí es donde emplean el término. Entonces, por ejemplo, yo digo,
Bueno, ¿qué probabilidad hay que mañana llueva? Yo mañana voy a ir a hacer unas gestiones a la capital. ¿Qué probabilidad hay que llueva? Entonces yo empiezo a hacer un juicio, a preguntarme cómo han estado los días, a oler un poquito el ambiente, como que se siente ya un poquito de humedad. Y entonces ya me formo un juicio sobre la posibilidad de que ocurra o no ocurra un evento. Un evento es un suceso que puede ocurrir, ¿verdad? Usted dice, por ejemplo, ¿qué probabilidad hay que el profesor de estadística pregunte sobre el tema de la mediana? Entonces alguien, no, hay alta probabilidad porque lo insistió mucho sobre ese tema, ¿verdad? Entonces hay una probabilidad del 80%, dice alguien por ahí, ¿verdad? Porque estuvo insistiendo mucho sobre eso, ¿verdad? Entonces, cada uno hace un juicio sobre un suceso o sobre un evento que pueda suceder, pero que no se está seguro. No se tiene total seguridad, sino que se tiene cierto nivel de seguridad. Y entonces, cuando se usan las probabilidades, se le da un juicio, se le da, digamos, una ponderación a ese nivel de seguridad que tengamos nosotros y le vamos dando un porcentaje de acuerdo si hay bastantes posibilidades de que un hecho ocurra o que no. Mucha, yo me compré un billete de la lotería. ¿Qué probabilidad hay que me gane el premio mayor? Olvídate, mejor primero te morís, ¿verdad? Entonces, van uno usando su criterio y experiencia para ir creando un juicio sobre la posibilidad de que algunos hechos ocurran o no ocurran con mayor o menor seguridad. Y eso es lo que juzgan las probabilidades. Es un tema muy bonito, jóvenes. Es un tema muy interesante y muy aplicado. Recuerden que las probabilidades son la inferencia estadística y la inferencia estadística es base para la investigación. Entonces vamos a entrarle de lleno un poquito a ese tema para avanzar un poquito. Y entonces vamos a entrar a lo que concierne esta parte. Bien, lo vamos a proyectar. Es que estaba usando otra presentación y no era la que tenía el tema que quería darles. Bueno, entonces las probabilidades constantemente en una forma, digamos, un poquito aproximada. Vamos a sistematizarla un poquito más en la estadística. Vamos a darle una definición más formal aquí en estadística al tema de las probabilidades. Entonces, aquí hay un concepto, dice, leámoslo, dice, concepto de probabilidad es una medida del grado de certidumbre. Mire, fíjese que estoy poniendo ahí eso con otro color, a usted ya le da pues una idea de que quiero darle importancia a esa parte. Dice, es una medida del grado de certidumbre de que un suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene probabilidad de 0 y un suceso seguro tiene una probabilidad de 1. Le voy a aclarar parte de lo que está dicho en este concepto. El concepto es, digamos, desatarlo un poquito, ¿verdad? Vamos a quedarnos aquí. Entonces, ¿para qué sirve la probabilidad? Para darle una medida al grado de certidumbre. ¿Qué quiere decir grado de certidumbre? Quizá no todos entienden lo que yo quiero expresar ahí. ¿Qué quiere decir el grado de certidumbre? El grado de certidumbre significa el grado de certeza. O sea, en palabras más simples, ¿qué grado de seguridad le doy yo a que algo suceda? Eso es certidumbre, ¿verdad? De eso deriva. Entonces, si yo le doy a un evento una posibilidad alta, un grado de seguridad alto, entonces su probabilidad va a ser alta, porque la probabilidad es una medida de ese grado de certidumbre. Normalmente nosotros usamos valores porcentuales para expresar probabilidad. Óigamelo, por favor, todos óiganme. Normalmente usamos porcentajes para determinar probabilidades. Ya le decía yo, ¿cuál es la probabilidad de que usted gane el primer parcial? Bueno, alguien dice, la probabilidad de que yo gane el primer parcial es del 80%. Que tiene alta probabilidad, ¿verdad?
alguien dice, no, la probabilidad de que yo gane el parcial es del 60% porque tuve este problema y no estoy tan seguro, ¿verdad? Entonces le está dando una medida a esa probabilidad. En estadística ya no vamos a usar porcentajes, vamos a usar valores, digamos, decimales. Vamos a usar valores que van desde 0 a 1. ¿Entre qué valores van los valores que puede tomar la estadística? La probabilidad en estadística van desde 0 a 1. 0 se considera un evento que tenemos la seguridad de que no va a ocurrir. Su probabilidad es 0. Probabilidad de que mañana sea domingo. 0. Seguramente, segurísimo que mañana no es domingo. Entonces la probabilidad de que mañana sea domingo es 0. Ese es un evento nulo. ¿Cuál es la probabilidad de que si yo aviente botella se quede flotando en el aire? Es 0. Hay una ley física que dice que todo lo que sube de esa manera por la gravedad va a caer. Entonces no puede quedarse la botella flotando en el aire. Eso tiene una probabilidad 0. Lo que sabemos que no va a ocurrir con toda certeza, su probabilidad es 0. Lo que sabemos con toda certeza que va a ocurrir, su probabilidad es 1. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana sea sábado? 1. A menos que esta semana no tuviera sábado, entonces, entonces dudaríamos. ¿Eh? ¿Cuál es la probabilidad? Pongamos otro evento cierto. ¿Cuál es la probabilidad de que el sol alumbre aquí en la ENCA a las 12 de la noche? Estoy usando eventos un poco ridículos, pero solo para poner ejemplos claros. La probabilidad de que el sol alumbre hoy a las 12 de la noche es 0. ¿Verdad? Pero hay eventos que no se tiene ni seguridad de que sí se den, ni seguridad de que no se den, sino que hay, como quien dice, un aproximado de que podría darse o no podría darse. En este caso, los valores de probabilidad hay un valor diferente. Cuanto más cercano a 1, más alta la probabilidad. Cuanto más cercano a 0, más baja la probabilidad. Entonces, eso es, digamos, la idea más general de las probabilidades, ¿verdad? ¿Qué tan posible es que... Fíjense que esta cochina... Déjenme un momento, voy a apagar el micrófono un ratito para decir algo. Fíjense que en este sentido, nosotros dividimos los eventos o sucesos. Un evento suceso es algo que va a ocurrir o que ya ocurrió o que es probable que ocurra, ¿verdad? Ese es un evento suceso. Entonces, los eventos o sucesos pueden ser probabilísticos o determinísticos. Probabilístico es cuando no se tiene seguridad de que algo ocurra o no ocurra, o que ocurra en una forma o no ocurra de esa forma. Ese es un evento probabilístico. Pues no se sabe, solo Dios sabe, ¿verdad? Entonces, no es un evento ni totalmente cierto ni totalmente falso. Puede ser que llueva, puede ser que no llueva. Es un evento probabilístico, hay cierta probabilidad. Determinísticos son aquellos que ya están determinados por leyes físicas que van a ocurrir así y no hay de otra. Por ejemplo, el evento de que si yo suelto una botella de agua en el aire, esta va a caer. Ese es un evento determinístico. Hay una ley física ya que regula esto y no hay ningún chance de que la botella no caiga. Ahora, que se va a reventar cuando caiga, eso ya es otro asunto. A eso ya sería probabilístico. Quiero que entiendan eso, que es muy sencillo. Eventos probabilísticos son aquellos que no se tiene totalmente seguridad de que vayan a ocurrir o que vayan a suceder en una forma u otra. Esos son eventos probabilísticos. Eventos determinísticos, es la palabra lo dice, ya está determinado. Son aquellos que tienen que ocurrir como tal porque así es la ley. No hay probabilidades. Entonces, ese es el punto. Bien, sigamos avanzando entonces ahora.
¿Qué importancia tienen para nosotros las probabilidades? Bueno, hay varias importancias, hay varios factores que le dan importancia al tema de las probabilidades. Voy a enfocarlo desde dos puntos de vista. Primer punto de vista, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, las probabilidades nos evaluar la seguridad o inseguridad, aquí dice la certidumbre o incertidumbre de que ocurra un evento o suceso. Y en función de esa evaluación, usted hace sus apuestas. Le voy a poner un ejemplo. Lástima que ya se nos va a terminar el tiempo porque la cosa está muy buena, pero le voy a poner un ejemplo. Mire pues, usted está dedicado o va a estar dedicado a la agricultura principalmente, a la agricultura o los temas forestales, ¿verdad? Nuestra profesión es muy probabilística. El agricultor confiando en que el cultivo se le va a pegar y la cosecha va a producir. Nadie le asegura eso, solo es la confianza y el trabajo que pone en su labor. Nuestra tarea es muy probabilista. Entonces, el agricultor juzga qué probabilidad hay de que gane y en función de eso se tira al agua. Por ejemplo, usted quiere entrarle a los coches. No, hablemos en términos un poquito más técnicos. Usted quiere dedicarse a la producción y explotación de cerdos. Entonces usted empieza a hacer sus averiguaciones y en función de esas averiguaciones empieza a hacer cálculos de si hay algún chance de que le dé bastante ganancia o no le dé ganancia. Justamente nos ayuda a tomar decisiones. Yo voy a ir a la capital entre un ratito. Bueno, ¿voy a llevar paraguas o no voy a llevar paraguas? Juzgo la probabilidad de que vaya a llover o no. Entonces, ese juicio, esas probabilidades nos ayudan a tomar decisiones. Para eso sirven las probabilidades. En el otro punto de vista, en el tema de la investigación, también ya les había dicho que las probabilidades son importantes porque ya se los había mencionado. La teoría de las probabilidades es base para la investigación. Es base para la inferencia estadística. Y la inferencia estadística es base para la investigación. Y ahí va la cadenita de, digamos, de conceptos de conocimientos. Usted, para ser un buen investigador, tiene que saber de inferencia estadística. Y para saber de inferencia estadística, tiene que saber de probabilidades. ¿Verdad? Que lo sepa. Ahora bien, la clasificación de las probabilidades. En la estadística vamos a dividir las probabilidades en dos tipos. Dos tipos de probabilidades. A uno, eso sí es importante que tome nota. A uno le vamos a llamar probabilidad clásica o a priori. Y al otro le vamos a llamar probabilidad a posteriori o como una frecuencia relativa, perdón. Entonces, Olson entra para su haber. ¿Sí? Entonces, repito, hay varias formas de clasificar las probabilidades, pero para hacerlo sencillo, en nuestro curso vamos a considerar dos tipos de probabilidades. La probabilidad clásica o a priori y la probabilidad a posteriori o como una frecuencia relativa. ¿En qué consiste la primera? Bueno, la probabilidad clásica o a priori tiene dos nombres. Se le llama clásica, se le llama también a priori. Probabilidad clásica o a priori. ¿Por qué se le llama clásica? Porque fue la primera que se estableció, la primera que se estudió, lo que dio origen al que lo original normalmente se le llama clásico, ¿verdad? Entonces esta que fue la primera, la original, digamos, se le llama probabilidad clásica. Por eso se le llama probabilidad clásica. ¿Por qué se le llama a priori? A priori significa, es un término, no sé si es latino o algo así. A priori significa antes de. Cuando usted
juzga a priori, usted está juzgando antes de tener elementos. A priori significa antes de. Entonces aquí se le llama probabilidad clásica, dice, por ser la primera que se estudió. Y se le llama a priori porque esta probabilidad puede estimarse antes de observar el evento. Aquí está la expresión antes de, por eso se llama a priori. A priori quiere decir antes de. Entonces, repito, se llama a priori, que el término a priori es porque esta probabilidad puede estimarse, o sea, puede hacerse una aproximación, ¿va? Recuerde que estimación es aproximarse a algo, ¿ah? Estimar algo. Aparte de, no es quererlo, sino que es acercarse o aproximarse a algo. Ese es estimar, ¿verdad? No se tiene total certeza. Entonces, antes de observar el evento. Y eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Entonces, a estudiarse la probabilidad clásica o a priori. Aunque usted no lo crea, empezó a estudiarse luego de la observación de los juegos. ¿Saben ustedes qué significan los juegos de azar? No, qué bueno. Juegos de azar, hay mucha controversia sobre ellos. Se dice que los juegos de azar son viciosos y que no es mentalmente ni nada sano, digamos, hacerse muy adicto a los juegos de azar. Pero los juegos de azar existen. Significa suerte. Entonces los juegos de azar son juegos de suerte. Llámense las cartas o naipes, los dados, el bingo, la lotería, pero esos juegos en los que normalmente hay apuestas, porque ese es el chiste para muchos, esos juegos que se basan en la suerte se llaman juegos de azar. A la gente le gustan los juegos de azar, no a ustedes porque ustedes, bueno, son gente, ¿va? Pero ustedes son estudiantes y son jóvenes y son sanos y todo, ¿verdad? Entonces a ustedes no les gustan los juegos de azar, pero a la gente sí. Cuando digo la gente, la gente, va, la gente. A la gente le gustan los juegos de azar, a los estudiantes, ¿verdad? Porque por eso mismo que crean adicción, que a veces tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, pero a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta ganar en los juegos de azar, ganar fácil. Cuando uno está jugando juegos de azar es ganar fácil. ¿Qué quiere uno con los juegos de azar? Ganar fácil. Entonces, la gente le gustaron los juegos de azar porque quería ganar fácil, pero se dieron cuenta de que eso no era así. La mayoría de gente que juega juegos de azar pierde. Eso es cierto, la mayoría pierde, es caso de los que ganan. Entonces, la gente que quería ganar y que no ganaba, empezó a preguntarse por qué no ganaba. Y empezó a hacer, digamos, observaciones de qué chance de ganar en los juegos de azar. Y empezó a hacer matemáticos. Si se tira un dado y yo gano con una de las caras y son 6 caras, ¿qué chance tengo de ganar? Y entonces, bueno, al final de cuentas se dieron cuenta que el chance de ganar era muy bajo, pero de todos modos siguieron jugando. Pero el punto de lo bueno que nos dejaron los juegos, a partir de eso, la gente empezó a hacer cálculos sobre la probabilidad que tenía de ganar. Y ahí surge entonces, por ejemplo, dice un ejemplo 1, lo vamos a repetir en la próxima sesión. Ejemplo 1, se lanza un dado no cargado. ¿Qué es un dado no cargado? Un dado no cargado es un dado que no está cargado. Bueno, ustedes no saben de eso y espero que nunca lo sepan. Un dado no cargado es un dado que es legal, que
un dado que tiene trampa. De eso nunca sepan ustedes hacer trampa, ¿verdad? Pero un dado en el tema de los juegos de azar, hay siempre la cuestión de que la gente a veces busca hacer trampa, pero eso no es legal. Entonces, un cargado de uno de los dados. Es que hay dados que están cargados de uno de los dados y entonces eso hace que sea más probable que ese lado caiga más fácilmente. Pero de lo que estamos hablando es de un dado legal, de aquellos que no están cargados. Entonces, un dado, usted se recuerda, no sé si los conoce, un dado tiene 6 caras. A las 6. Entonces, el experimento consiste en lanzar un dado no cargado. Y dice, ¿cuál será la probabilidad de obtener, inciso A, un 3, inciso B, un número impar? Pues sepan ustedes que de las 6 caras que tiene solo una de dichas caras es 3. Entonces diríamos que hay una de 6 oportunidades para que salga un 3. Entonces al calcular la probabilidad yo diría 1 sobre 6. Una cara representa con lo que yo gano, digamos, el 3, y posibilidad de que salga un 3 sería un sexto. En términos decimales, ya haciendo el cálculo, par. La probabilidad de que caiga un número impar, bueno, sepan ustedes, no les estoy enseñando a jugar, solo les estoy dando ejemplo de este tipo de problemas. Sepan ustedes que un dado tiene 6 números, de esos 3 son pares y 3 son... Si yo estoy buscando la probabilidad de que caiga un impar, entonces hay 3 caras impares en el dado. Entonces son 3 de un total de 6 caras que tiene el dado en su totalidad, valga la redundancia. Entonces, la probabilidad de que caiga un número impar sería 3 sobre 6, es decir, 0.5. Y entonces ahí se fueron de esta manera calculando las diferentes probabilidades a partir de la experiencia de los juegos de azar, ¿verdad? ¿Ven ustedes? El amor no a los juegos de azar, sino a las probabilidades. ¿Ah? Entonces ahí es la forma simple del concepto de probabilidad. Otro ejemplo. Si de una baraja es un juego de cartas, ¿va? Naipes, como le llaman. De una baraja se extrae una carta al azar, o sea, así a la suerte. ¿Cuál será la probabilidad de obtener, inciso A, un trébol, inciso B, un as? Las barajas tienen 4 figuras típicas, no sé cómo le llaman. Digamos, una de ellas son los trébol, otras son los corazones, otras son las hojas o espadas, le llaman, y otras son los rombos, o sea, los diamantes. Bueno, entonces, una baraja tiene 52 cartas y la cuarta parte de ellas son corazones, 13 son hojas o espadas y 13 son los famosos oros o diamantes. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de obtener un trébol? Bueno, hay 13 cartas que tienen trébol como representación de un total de 52 cartas. Entonces la probabilidad de obtener un trébol sería 13, que es el número de veces que ocurre este evento, sobre 52, que es que se dan de que el evento ocurra. 13 sobre 52, simplificando esa fracción, llega a ser igual a un cuarto, que es igual a 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un as? Pues la baraja normal solo tiene 4 ases. Entonces 4 sobre 52, que es el total de cartas que tiene la baraja, sería, simplificando la ecuación, perdón, la fracción de nuevo, 1 sobre 13, y esto sería 0.077. Bien.
Vamos a quedarnos ahí. Jóvenes, unas últimas recomendaciones, por favor, tomen un minuto de recomendación, de atención. No olvide el día martes llevar su tarea y prepararse exhaustivamente para el examen. Le deseo suerte, éxitos, y ya les dije, el examen cuenta desde el principio del curso hasta el tema de las gráficas. Hasta ahí vamos a evaluar, vamos a dejar la parte de probabilidad para la siguiente evaluación. Así que por ahora, buena tarde. Cualquier duda, voy a estar pendiente del chat o de las preguntas aquí en la plataforma de Teams. Terminamos por hoy. Feliz tarde para todos y si Dios permite, nos vemos en la próxima.